En el último año de secundaria, mi amor de la infancia, Ava Miller, se enamoró del nuevo estudiante transferido. Para llamar su atención, luchó contra su germofobia para ser voluntaria con él en el refugio de animales local. Para sentarse a su lado, rompió el pacto que habíamos hecho y falló un examen a propósito. Para defenderlo, se peleó a puñetazos con una chica de pueblo detrás de un 7-Eleven, de la que salió magullada y sangrando, pero sin soltarme. Por Leo, me abandonó una y otra vez. El calor que una vez fue mío y solo mío, se lo entregó todo. Pero había olvidado algo. El vínculo que compartíamos, ese que sentía como el destino, era algo que había rogado en otra vida. De rodillas, subiendo 999 escalones de piedra hacia una capilla olvidada, el día que recibí la carta de admisión anticipada de Harvard, Ava, por primera vez en meses, rompió su gélido silencio y pidió verme. Me costaba creer que nuestros 18 años de amistad, un vínculo que parecía inquebrantable, se hubieran reducido a esto, a dos desconocidos cruzándose en el pasillo. Todo por culpa de un chico que había aparecido hacía 3 meses. Pero incluso sabiendo que su corazón ya no estaba conmigo, no podía dejar de amarla. Cada vez que la veía reír con Leo Díaz, sentía una amarga y ácida mezcla de envidia y tristeza. Al mirarme en el reflejo, al rostro agotado y atormentado que me devolvía la mirada, no reconocía al chico seguro de mí mismo que solía ser. Desde el momento en que Leo se cambió a nuestra clase de historia avanzada, Ava se había ido alejando de mí, atraída por él. La sensación de que te arrebataran algo que era fundamentalmente tuyo. Era un dolor profundo y desgarrador, y era completamente incapaz de detenerlo. Sentía como si un hilo rojo me rodeara el corazón, y con cada paso que Ava se alejaba de mí, se apretaba más, amenazando con romperse. Mi mejor amigo, Mark Davis, vio cómo me estaba desmoronando. Ethan. En serio, dijo, sacudiendo la cabeza con decepción. ¿Vas a dejar que una chica te destroce así? Ten un poco de respeto por ti mismo. Si Ava se enamoró de un chico como Leo, se lo pierde. Encontrará a alguien mucho mejor, y ella pasará el resto de su vida arrepintiéndose. Quería creerle, pero no podía dejarlo ir. La idea de que Ava amara a alguien más era un dolor físico, un nudo en mi corazón que se retorcía hasta dejarme sin aliento. Perderla era como perderlo todo. No lo entendía. Esta obsesión no era propia de mí en absoluto. Mírame ahora. No me había dirigido la palabra en semanas, pero en cuanto me escribió, estaba eligiendo mi atuendo con esmero, intentando verme lo mejor posible, con una estúpida y secreta esperanza floreciendo en mi pecho. Decidí que era el fin. Iba a decirle lo que sentía por última vez. Caminamos en silencio por el campo de fútbol de la escuela, con las gradas vacías y desoladas bajo el sol de la tarde. Ya no caminaba cerca de mí como antes, rozándome los hombros con la mente. En cambio, mantenía una distancia prudente, como si solo fuéramos compañeras de clase. Hizo que todos nuestros años de cercanía parecieran un sueño. Respiré hondo. Ava, tengo que decirte que estoy deprimida. Ethan, me interrumpió. Su voz era suave, pero cargada de una tensión incómoda. Te pedí que vinieras porque necesito pedirte algo. Me preguntaba si le darías tu admisión en Harvard a Leo. Las palabras que estaba a punto de decir se me quedaron en la garganta. Tardé un momento en encontrar la voz. ¿Qué acabas de decir? Ava miró al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Lo siento, Ethan. Sé que es terrible pedirlo, pero Leo realmente necesita esto. Ha pasado por mucho. Finalmente levantó la vista, con una mirada suplicante. Sabes que su familia no tiene dinero. Si solo depende de sus notas, lo máximo que puede aspirar es a una escuela pública. Pero tú eres diferente. Eres Ethan Carter. Podrías entrar a Harvard o a cualquier otra universidad de la Ivy League mediante el proceso de solicitud regular. No hay problema. No podía creer lo que oía. Me pediste que viniera aquí, para esto, para él. Me temblaba la voz, y cada palabra se sentía como un cristal en la garganta. Bajó la mirada de nuevo. Lo siento, susurró. Una risa amarga y rota escapó de mis labios. ¿En serio? Ava, lo conoces desde hace menos de un año. Nos conocemos de toda la vida, ¿y quieres que le ceda mi puesto? ¿Te importa tan poco hacerme daño?
¿Es porque sabes cómo me siento? Sabes que te quiero, así que crees que podrías pisotearme y te perdonaré. ¿Eso es todo? Sus ojos parpadearon, un destello indescifrable en sus profundidades. No ofreció ninguna explicación, solo otro silencioso y patético, lo siento. ¿Basta? Le suplico con la voz entrecortada. Deja de disculparte. Ella tenía que saber que eso no era lo que quería oír. En ese momento, un destello de movimiento desde el borde del bosque que bordeaba el campo. Una roca voló por los aires, dirigida directamente hacia mí. Y en esa fracción de segundo, el mundo se fracturó, y un torrente de recuerdos que no eran míos me invadió. Ava y yo nacimos el mismo día, en el mismo hospital. Nuestras familias vivían una al lado de la otra. Esta extraña coincidencia hizo que todos creyeran que estábamos destinados a estar juntos. Fuimos inseparables desde el principio. El mismo preescolar, la misma primaria, la misma secundaria y, ahora, la misma preparatoria. Siempre estuvimos en la misma clase, nunca nos separamos. Nuestros amigos tenían envidia de lo que teníamos. La historia perfecta de amor entre niños y niñas. Nuestras familias eran adineradas, y nuestros padres habían estado bromeando sobre nuestro matrimonio desde que usábamos pañales. Nuestras vidas habían sido tranquilas y sin dificultades. Todos decían que estábamos hechos el uno para el otro, y nunca lo dudé. Sentía como si una voz en mi interior siempre me susurrara: tú y Ava sois la pareja perfecta. Nada podrá interponerse entre ustedes. A medida que crecimos, asumí naturalmente el papel de su protector. Al fin y al cabo, yo era el hombre. Recuerdo que sus padres se burlaron de ella una vez. ¿Estás contenta con el marido que te elegimos? Me sonrojé mientras esperaba su respuesta, con el corazón latiéndome con fuerza. Me tomó la mano con expresión completamente seria. Claro que sí. Nunca me casaré con nadie más que con mi Ethan. Nuestros padres sonrieron radiantes. Su promesa quedó grabada en mi memoria. Me juré a mí mismo que ella sería la única con la que me casaría. Pero entonces empezó el último año de secundaria y todo empezó a desmoronarse. Un nuevo estudiante de intercambio llegó a nuestra clase, Leo Díaz. Al presentarse, mantuvo la cabeza gacha, irradiando una especie de tímida inseguridad. Por su ropa desgastada, se notaba que su familia no tenía mucho. Estaba tan callado que apenas lo noté, hasta que noté que Ava empezaba a gravitar hacia él. Un pánico indescriptible empezó a apoderarse de mí, pero lo reprimí. Confiaba en ella. Confié en nosotros. Al principio, solo Leo le pedía ayuda a Ava con las tareas. Ava y yo éramos unas estrellas académicas, siempre consiguiendo los 2 primeros puestos de la clase. Las notas de Leo eran promedio. Su antigua escuela no había sido tan competitiva. Nuestro tutor nos pidió que lo ayudáramos, pero él nunca me lo pidió. Cuando le pregunté por qué, solo murmuró algo sobre que mi escritorio era más difícil de alcanzar. Parecía bastante plausible, así que lo dejé pasar. Entonces, un día, lo vi suspirar dramáticamente al terminar un ejercicio. ¿Por qué es tan difícil? Me equivoqué otra vez. Ava solo sonrió y le dio un golpecito en la cabeza con el bolígrafo. Creo que es la tercera vez que lo explico. Eres un bobo, dijo ella, con un tono ligero y juguetón. Él sonrió. ¿Vas a volver a explicarlo, profesor Miller? Puso los ojos en blanco, con una sonrisa reticente en los labios. Bien. ¿Qué voy a hacer contigo? Mientras Leo se alejaba, me lanzó una rápida mirada triunfal por encima del hombro. Me volví hacia Ava. Ella lo miraba fijamente, con una ternura y un anhelo que nunca antes había visto en sus ojos. Aparté la mirada rápidamente, fingiendo no haberme dado cuenta. Pero debajo del escritorio, apreté los puños con fuerza. Un dolor agudo y punzante empezó en mi pecho. Conocía a Ava mejor que nadie. Solía ser muy reservada, casi distante, con todos menos conmigo y su familia. Nunca la había visto mirar a nadie así. Intenté racionalizarlo, diciéndome que no era nada, solo 2 compañeras de clase siendo amigables. Pero la imagen de ellas, tan relajadas y familiares, se me quedó grabada en la mente. Sonó la campana final y por fin pude respirar. Ava y yo preparamos nuestras maletas para caminar juntas a casa,
como siempre. Esta mochila pesa 1 tonelada, se quejó, como siempre. Sonreí y lo tomé, como siempre. Acabábamos de salir de la entrada principal de la escuela cuando una voz nos llamó desde atrás. Ava, espera. Era Leo, corriendo para alcanzarla. Corrió hacia nosotros, agarró la mano de Ava sin pensarlo 2 veces y empezó a tirar de ella hacia el parque de enfrente. Date prisa, Mittens debe estar muerto de hambre. Ava se quedó paralizada un segundo, pero no apartó la mano. Ella me miró con los ojos nublados por la culpa y me quitó la mochila del hombro. Leo se la echó a la espalda sin esfuerzo. Ethan, Leo y yo vamos a ver cómo está un gato callejero. Deberías irte a casa, dijo, y antes de que pudiera responder, se fue, dejando que Leo la guiara sin mirar atrás. Me quedé allí, observando sus figuras alejarse, luchando contra el escozor en mis ojos. Nuestro conductor, el señor Henderson, se detuvo junto a la acera. Parecía confundido. Ethan, ¿dónde está Ava? ¿No viaja contigo hoy? No respondí, simplemente me deslicé en la parte trasera del coche. El espacio vacío a mi lado se sentía inmenso. En un extraño impulso, le dije a Henderson que lo siguiera. Unos minutos después, estábamos estacionados cerca del límite del parque del pueblo. Los vi acurrucados junto a un gran roble. Ava sostenía a un pequeño gato callejero, con la cara pálida. Tenía una obsesión seria con los gérmenes y siempre se había mantenido alejada de los animales. Leo estaba partiendo una hamburguesa de salchicha de su mochila y dándosela al gato. Lentamente, el color regresó a las mejillas de Ava. Miró a Leo con una expresión de pura adoración. Los tres, el niño, la niña y el gato, parecían una imagen perfecta y armoniosa. Fue una imagen que me apuñaló el corazón. Me quedé mirando, con los ojos secos y ardientes. El señor Henderson, un hombre que nos había visto crecer, tenía un aspecto sombrío. Él entendió. Iré a buscarla. No, dije, cerrando la puerta del coche. Me temblaba la mano. Tras un largo rato, conseguí que mi voz sonara firme. Está bien. Vámonos a casa. El coche arrancó en silencio. La cosa es que Ava y yo también solíamos hacer esto. Pero debido a su aversión a los gérmenes, solo se quedaba parada observando mientras yo alimentaba a los gatos callejeros. Nunca los tocaba, excepto una vez que un gato me arañó. Reaccionó al instante, agarró al gato y lo arrojó lejos antes de llevarme de urgencia a urgencias para que me pusieran la vacuna contra el tétanos. Pasó el resto del día lavándose las manos hasta quedar en carne viva. Siempre nos reíamos de ello después. El recuerdo, antes tan dulce, ahora parecía una broma cruel. Quizás ya había olvidado por completo nuestro pasado. La sensación de ser desollado vivo lentamente regresó. Quise saltar del coche, correr hacia ella y exigirle saber por qué. ¿Por qué se estaba enamorando de otro? Pero no tenía derecho a preguntar. Éramos amigos de la infancia, nada más. Nunca lo habíamos hecho oficial, nunca habíamos cruzado esa línea. Siempre había estado segura de que nuestra compañía tranquila y constante era la máxima declaración de amor. Pensaba que solo estábamos esperando, que era un acuerdo tácito entre nosotros. Mi plan era esperar hasta el día de la graduación. Le diría que la amaba, le tomaría la mano y con orgullo anunciaría a nuestra familia y amigos que por fin estábamos juntos. Recorreríamos juntos los senderos del campus de Harvard, estudiaríamos juntos, construiríamos una vida juntos. Después de la universidad, nos comprometeríamos y luego nos casaríamos. Caminaríamos juntos para siempre. Por ahora, todo era diferente. La llegada de Leo había destrozado ese futuro perfecto. Una voz en mi cabeza me gritaba, vete, Ethan. Sal ahora, antes de que te pierdas por completo. Pero la idea de una vida sin Ava era inimaginable. ¿Cómo podía dejarla ir? La amaba demasiado. Nunca había considerado un futuro sin ella. Mark y yo nos burlábamos de los héroes patéticos y enamorados de las películas que se dejaban pisotear. Ahora era uno de ellos. A la mañana siguiente, Ava me acompañó a la escuela. Al ver mis ojeras, me preguntó con un destello de preocupación, Ethan, ¿no dormiste bien? Me giré para mirarla.
Ayer fue la primera vez que no caminamos juntos a casa. Se sintió raro. Su mirada vaciló. No sabía que Leo me iba a pedir algo. Lo prometo. La próxima vez te avisaré. No pude contenerme. La pregunta se me escapó. Ava, ¿tú y Leo son cercanos? Sus labios se apretaron en una fina línea. Tardó un buen rato en responder. Solo somos compañeros de clase. Escucharla decir eso no me alivió en absoluto. Se me encogió el corazón. Ava, nos conocemos desde hace 18 años. Sé cuándo mientes mejor que tú. Me di la vuelta y miré por la ventana, pero se me nubló la vista al sentir las lágrimas. Contuve un sollozo e intenté sonar despreocupada. Oye, ¿por qué no nos cambiamos de asiento? Sería mejor que no estuviera siempre molestándote para que le ayudaras. Sentí su mirada fija en mí un buen rato antes de que dijera en voz baja, de acuerdo. Así que cambiamos. A la hora del almuerzo, Leo nos acorraló justo cuando estábamos a punto de salir del aula. Ava, ¿cambiaste de asiento porque no quieres que te moleste?, preguntó con la voz cargada de dolor. Ava, normalmente tranquila y serena, levantó la vista, nerviosa, dispuesta a negarlo. Me acerqué. No te lo tomes como algo personal, hombre. Fue idea mía. Con las solicitudes de ingreso a la universidad a la vuelta de la esquina, todos necesitamos centrarnos en nuestro propio trabajo. Leo me miró fijamente, con los ojos llenos de hostilidad. Sostuve su mirada sin pestañear hasta que finalmente se dio la vuelta y se alejó. Después de eso, dejó de pedirle ayuda a Ava. Al principio me sentí aliviado, pero empecé a notar que Ava se quedaba cada vez más callada a mi alrededor. Sin embargo, durante los descansos, la veía a ella y a Leo riéndose juntos en el pasillo. ¿Solo guardaba silencio conmigo? Tenía la extraña e inquietante sensación de que me había convertido en el villano de nuestra historia. La mejor amiga celosa, intentando separar a los dos protagonistas. La idea era tan absurda que casi resultaba graciosa. Hasta que salieron los resultados parciales un mes después. 5. Yo seguía en primer lugar. Pero Ava, que siempre había sido la segunda, había bajado al 9º puesto. Y Leo Díaz ocupaba el 10º. Según la política de nuestra escuela de pasar de categoría por rango, ahora serían compañeros de pupitre. Ava jamás obtendría una puntuación tan baja sola. Era dolorosamente obvio por quién lo había hecho. Cuando cambiamos de escritorio, Ava susurró, lo siento. No dijo por qué lo lamentaba, y yo no pregunté. Ambos sabíamos que lamentaba haber roto la promesa silenciosa de que siempre estaríamos juntos. Durante años, habíamos sido 1 y 2. Inseparables. Ahora, por alguien más, finalmente se había ido de mi lado. Apreté la mandíbula, tragándome la amargura, y no dije que estaba bien. Nuestros compañeros me miraban con lástima. Durante los últimos meses, todos habían visto lo diferente que Ava trataba a Leo. Para ellos, yo era el novio al que acababan de dejar en público. Su compasión era como 1000 agujas diminutas que me perforaban la piel. Al poco rato, el sonido de sus risas se oyó desde el fondo de la sala. La reservada y callada Ava ahora reía a carcajadas. El sonido me rechinó los oídos, una burla a mi propia debilidad. Los padres de Ava tuvieron que hacer un largo viaje de negocios al extranjero y les pidieron a los míos que la cuidaran. Mis padres no tardaron en notar la tensión entre nosotros. El nuevo Six Flags acababa de abrir. Una mañana, mi madre sugirió que fueran este fin de semana a divertirse. No me negué. Una parte de mí aún se aferraba a la esperanza. Pero en cuanto salimos, Ava me dijo que tenía que hacer un recado y que nos veríamos allí. Al llegar al parque, la vi enseguida, esperando en la entrada. Debía de estar esperándome. Sentí una oleada de emoción y empecé a caminar hacia ella. Pero me detuve en seco. El rostro de Ava se iluminó con una sonrisa radiante, pero no iba dirigida a mí. Era para una figura que corría hacia ella desde el estacionamiento. Era Leo. Llegó a su lado y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Ava siguió su mirada y me vio allí de pie. La sonrisa se le esfumó al instante. El aire entre nosotros se sentía denso y pesado. Se acercó,
jalando a Leo con ella, y explicó en voz baja. Leo dijo que nunca había estado en un parque de diversiones. Quería venir con nosotros. Leo me dedicó una sonrisa alegre y sin complejos. Lo siento, Ethan. Le rogué a Ava que me llevara. Espero no arruinarte el día. Ava lo empujó juguetonamente. Claro que no. ¿Crees que Ethan es tan mezquino como tú? Leo hizo un puchero. ¿A quién llamas mezquino? A ti, dijo ella, volviendo a sonreír. Sin duda a ti. Entraron al parque uno al lado del otro, discutiendo juguetonamente. En la montaña rusa, se sentaron juntos. Ava lo ayudó con cuidado a ponerse el arnés, comprobando que estuviera bien sujeto. Se veían tan bien juntos. Una pareja perfecta. Me senté solo en la fila detrás de ellos. Una forastera. Solíamos ir de la mano, sentados juntos en este mismo paseo. Ella revisaba mi arnés con el mismo cuidado. Recuerdo haberla molestado una vez, diciéndole, eres muy considerada. Algún otro chico se va a enamorar de ti por eso. Me dio un puñetazo juguetón en el brazo, insistiendo en que su consideración era solo para mí. Pero la gente cambia. Las promesas se rompen. Incliné la cabeza hacia atrás, mirando al cielo, intentando evitar que me ardieran los ojos. El resto del día pasó como un borrón. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Me desplomé en la cama, completamente exhausto. A las 6 de esa tarde, mi mamá me despertó. Ethan, la cena está en el refrigerador. Puedes calentarla tú mismo. Tenía que ir a la comisaría. ¿La comisaría? Pregunté al despertarme al instante. ¿Qué? Suspiró profundamente. Es Ava. Se peleó en un bar. Salí disparado de la cama. Voy contigo. Mi mamá me miró con dolor, pero asintió. En la estación, dos grupos seguían en fila, mirándose fijamente. Ava tenía un rasguño en la cara, pero sus ojos brillaban con una ferocidad que nunca antes había visto. Miraba fijamente a una chica de cabello rubio decolorado y una manga de tatuajes. Esta versión fría y dura de Ava era una completa desconocida para mí. Su voz era como el hielo. Leo tiene una regla de no golpear a las chicas. Yo no. Recuerda eso. Si vuelves a intentar meterte con él, me aseguraré de que te arrepientas. Leo se acercó por detrás y la abrazó, susurrándole algo al oído. Poco a poco, la tensión abandonó sus hombros. Mi mamá me miró con los ojos llenos de tristeza. Cariño, todo eso de que tú y Ava estaban destinados el uno para el otro, solo eran palabras. No tienes que tomártelo en serio. Ella no es la indicada para ti. Necesitas encontrar a alguien que te aprecie. El muro que había estado sosteniendo durante meses finalmente se derrumbó. Mamá. Me atraganté. No entiendo por qué. Me abrazó. Lo sé, cariño. Vámonos a casa. Desde ese día, Ava y yo seguimos yendo a la escuela y volviendo juntas a casa, pero en completo silencio. No podía comprender cómo nos habíamos convertido en tan extrañas. Nos sentamos en el mismo coche, separados por menos de un pie de espacio vacío, pero parecía que estábamos en mundos diferentes. Ella todavía me traía el desayuno todas las mañanas, una costumbre de años atrás. Un día, puso un recipiente con sushi en mi escritorio. La miré fijamente un momento. Olvidaste que odio el aguacate. Su cuerpo se puso rígido, con un destello de pánico en sus ojos. Rápidamente recuperó el contenedor. Ah, cierto. Perdón, lo olvidé. Eché un vistazo al segundo envase de sushi idéntico en su bolso. Me di cuenta. A Leo le gustan los rollos California, ¿verdad? Bajó la cabeza, admitiendo en silencio. En ese momento, por fin lo entendí. Mi amor era una calle de un solo sentido. Con esa claridad, llegó una oleada de profundo agotamiento. Estaba tan cansada. Al darme la vuelta para irme, oí su voz, débil y vacilante. Ethan, lo siento, pero creo que me estoy enamorando de Leo. Apreté los puños a los costados. Me mordí el labio con tanta fuerza que noté el sabor a sangre. ¿Por qué lo sientes?
Pregunté con una voz peligrosamente baja. ¿Es porque sabes que te amo? Su respuesta fue apenas un susurro, sí. Una oleada de emociones amenazó con abrumarme. No me atreví a voltearme, temiendo que viera la devastación en mi rostro. Ava, ¿recuerdas lo que me dijiste? Dijiste que nunca te casarías con nadie más que conmigo. Su voz era baja. Lo siento, Ethan. Eso fue cosa de niños. Lamento que te lo hayas tomado en serio tanto tiempo. Quizás deberíamos mantener las distancias de ahora en adelante. No quiero que Leo se malinterprete. Una sonrisa amarga me torció los labios. ¿Así que solo quieres que desaparezca? ¿Que deje de molestarte? ¿De eso se trata? No dijo nada. Enderecé la espalda y volví a mi escritorio. Siempre me había sentido orgulloso. Nada me había hecho comprometer mi dignidad. Ni siquiera Ava. Después de esa conversación, nos volvimos oficialmente desconocidos. Sin embargo, su relación con Leo se aceleró. El calor que antes era exclusivamente mío ahora lo colmaba. Me sumergí en mis estudios, hundiendo la cabeza en libros de texto y exámenes de práctica, pensando que era la única manera de distraerme. Mark solía decir, tú y Ava sois una pareja hecha en el cielo. ¿En serio, se saltaron la parte del más allá donde se supone que deben olvidarlo todo? ¿Es por eso que están tan conectados? Me reí. Quizás en nuestra última vida, fuimos amantes desventurados. Y esta vida es la forma en que el universo nos compensa. Nunca imaginé lo terriblemente acertado que estaba. La piedra que me golpeó, que me dejó inconsciente, también abrió una puerta en mi mente. En otra vida, ella era Eleanor, la hija de una adinerada socialité de Boston. Un escándalo familiar la obligó a esconderse en un pequeño pueblo rural, donde luchaba por sobrevivir. Yo era el médico del pueblo. Había enfermado de hambre y agotamiento. Y fui yo quien la salvó. En ese tiempo caótico e implacable, la protegí, la cuidé y me interpuse entre ella y un mundo que la había marginado. Nos enamoramos y nos prometimos el uno al otro. Pero antes de que pudiéramos estar juntos, se desató una terrible tormenta invernal. El techo de nuestra pequeña cabaña se derrumbó. Sin dudarlo un segundo, me abalancé sobre ella, protegiéndola con mi cuerpo. La rescataron con vida de los escombros. A mí no. Tras mi muerte, hizo una peregrinación, subiendo a gatas los 999 escalones de piedra de una remota capilla en la montaña, con el cuerpo maltrecho y débil. Era frágil como la llama de una vela al viento, a punto de extinguirse. Si existe un Dios, rezó con voz entrecortada. Te lo ruego, permite que Ethan tenga una vida libre de dificultades y preocupaciones en su próxima vida. Mi espíritu estaba allí, atado a ella, incapaz de irse. Mientras su propia vida se desvanecía, escuché su última y desesperada súplica. Ethan, si nos volvemos a encontrar en la otra vida, no te pido que me ames como en esta. Solo te pido que me mires, solo una vez. En ese momento, lágrimas brotaron de mis ojos espectrales. Si hay otra vida, nunca me separaré de tu lado. Pero ella ya se había ido, y jamás escucharía mi juramento. Mi propio espíritu comenzó a desvanecerse, la fuerza que me ataba a ella se disolvió. Mientras me alejaba, oí un suspiro lejano y triste. Así que, esta vida, esta cómoda y privilegiada existencia, era por lo que ella había sacrificado su propia vida para implorar por mí. Los cielos, conmovidos por su devoción, nos habían concedido esta oportunidad. Nacer juntos, crecer juntos, amarnos sin obstáculos. Pero entonces, ¿por qué apareció Leo? ¿Era una especie de prueba cósmica? Me quejé de la injusticia de todo aquello, pero no cambió nada. Este era mi destino. Al volver la oscuridad, mi conciencia se desvaneció, dejando solo el pitido constante de un monitor de hospital. Al despertar, lo primero que vi fue el techo blanco y desolado de una habitación de hospital. Hijo, ¿estás despierto? La voz de mi madre sonaba aliviada. Entró un médico y me llevaron en silla de ruedas para realizarme una serie de pruebas. Cuando por fin regresé a mi habitación, solo estaba Ava. Se veía pálida y agotada. Abrió la boca para hablar, pero la cerró. Sentí como si la viera a través de un abismo temporal. ¿Quién eres,
Pregunté, y las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. ¿Eres Eleanor? ¿O eres Ava? Me miró fijamente, con expresión confusa. Ethan, soy yo. Soy Ava. Crecimos juntos. Cerré los ojos con fuerza. Así que fui el único que lo recordó. Todo el dolor de esta vida surgió de una promesa que hice en la anterior. Si hay una próxima vida, nunca me separaré de tu lado. Con razón me enamoré de ella a primera vista. No me extraña. Incluso cuando me abandonó, incluso cuando eligió a otra persona, incluso cuando me destrozó el corazón, no pude alejarme. Una profunda sensación de impotencia me invadió. ¿Era esto? ¿Estaba condenado a este destino? No. Me negaba a aceptarlo. En mi vida pasada, fui un buen hombre, un sanador. Salvé a innumerables personas. Salvé a Eleanor de una muerte segura. ¿Y cuál fue mi recompensa? Un final brutal y prematuro. ¿Qué había hecho para merecer ser el único que cargara con estos recuerdos, con este peso aplastante de deuda cósmica? No. Esta vida de privilegios fue mi recompensa por el bien que hice en la anterior. No fue un regalo de ella. Un suspiro largo y lento escapó de mis labios. La claridad comenzó a sentarse en mi mente. Ava, al ver mi prolongado silencio, empezó a entrar en pánico. Ethan, voy a llamar al médico. Ava, espera. Dije, deteniéndola. Estoy de acuerdo. Cederé el puesto en Harvard. Se quedó paralizada y luego se giró lentamente hacia mí. Al ver mi expresión tranquila y resuelta, tartamudeó, Ethan, gracias. No la miré. Me quedé mirando por la ventana el brillante cielo azul. Ava, comencé con voz serena y tranquila. Nos conocemos desde que nacimos. 18 años. Y en todo ese tiempo, puedo decir con sinceridad que nunca te he decepcionado. Siempre he estado ahí para protegerte. Para cuidarte. Y amarte. Bajó la cabeza, su largo cabello cayendo hacia adelante para ocultar su rostro. Pero pude ver sus hombros encorvados, y me pareció casi gracioso. Todo este tiempo, mi amor había sido una carga para ella. Ava, desde hoy, ya no te amaré. Levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de una extraña mezcla de alivio y confusión. Había cumplido mi promesa. Fue ella quien no lo quiso. Quizás lo que necesitaba no era mi amor, sino mi entrega. Mi permiso para ir en busca de su gran amor. Así sea. Esta unión celestial había terminado. Finalmente, me miró y logró decir en voz baja, lo siento. Cerré los ojos. No te preocupes. Y aunque me retire, las posibilidades de que Leo me ocupe son casi nulas. Ambos lo sabemos. En lugar de depositar sus esperanzas en algo improbable, probablemente deberías ayudarlo a estudiar para que pueda entrar en la misma universidad que tú. Me miró fijamente, intentando interpretar mi expresión, para ver si era sincera. Finalmente, solo dijo, sé que no merecía tu amor. Un dolor sordo me latía en el pecho, pero la aguda y desesperada sensación de pérdida había desaparecido. Ella no era Eleanor. Ella era solo Ava. Estamos a mano, Ava, dije. Y un peso que ni siquiera sabía que llevaba se alivió de mi alma. Nuestras deudas de esta vida y la última están saldadas, pensé. Se acabaron las culpas. Se acabaron las obligaciones. Como reflexión final, me preguntó si presentaría cargos contra Leo por la roca. Me explicó que estaba muy celoso. Le quité importancia con un gesto de la mano. No lo haría. Mi nudo de obsesión se había cortado. No tenía ganas de volver a enredarme con él. Tras el alta, opté por estudiar desde casa mientras me recuperaba. Mark se convirtió en mi mensajero, trayendo mis apuntes y tareas todos los días. Me dejó claro que no dejaría que Ava se me acercara. Tenía miedo de que volviera a caer en mis viejos hábitos. Simplemente sonreí con cansancio y le prometí que la había superado por completo. Pareció creerme. Bueno, supongo que esa piedra que Leo tiró sirvió de algo después de todo, bromeó. Te quitó el mal de amores.
Nos reímos y nos sentimos bien. Hacía mucho que no pensaba en nada más que en ella. Mark me contó los chismes de la escuela. Como era de esperar, Leo no consiguió el puesto en Harvard. Nunca fue un candidato real. Todo había sido una ilusión de Ava. Al parecer, Leo estuvo deprimido por ello durante días. Ava intentó animarlo a concentrarse en los exámenes finales. Pero él la acusó de burlarse de él. Tuvieron una pelea tremenda. Se reconciliaron unos días después de que ella se disculpara. Mientras me lo contaba, Mark me observaba atentamente. Negué con la cabeza. Ya no me conocían. Los exámenes finales llegaron y pasaron. Mis padres me llevaron al centro de exámenes y, de repente, nos encontramos con Ava y su familia. Hacía 3 meses que no nos veíamos. Se veía terrible, agotada y exhausta. Cuando me vio, se quedó paralizada, con los ojos clavados en los míos. Le di una sonrisa amable y breve. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Su voz sonó ronca cuando por fin logró decir mi nombre. Ethan, no me apetecía una conversación larga e incómoda. Así que asentí y me dirigí a la entrada. Ethan, espera, gritó. Me giré, mi paciencia se estaba agotando. ¿Qué pasa? Ella miró sus pies. Haz lo mejor que puedas. Sé que lo vas a arrasar. No sabía si intentaba disculparse por lo de Harvard o por algo completamente diferente. No importaba. Le di una sonrisa sincera. Gracias. Luego me giré, enderecé los hombros y entré en la sala de exámenes. No dejé que nada ni nadie me distrajera. Sentí su mirada en mi espalda todo el camino. Los exámenes salieron bien. Basándome en mis calificaciones de práctica, sabía que podía entrar en cualquier universidad de primer nivel del país. A Mark también le fue bien, lo suficientemente bueno como para una universidad pública sólida. Escuché que las calificaciones de Ava fueron un poco más bajas de lo habitual, pero aún así lo suficientemente buenas como para entrar en el programa de sus sueños en el MIT. Leo, sin embargo, había fracasado. Su nota solo le alcanzaba para una universidad de segunda categoría. Mark me preguntó preocupado, ¿no creerás que sería tan estúpida como para ir a una universidad cualquiera solo por él, verdad? Fruncí el ceño. En nuestro primer año, nuestros padres nos sentaron a planificar nuestro futuro. Querían que ambos fuéramos al extranjero, nos graduáramos en negocios y volviéramos para hacernos cargo de las empresas familiares. Encajaba perfectamente con mis ambiciones. Pero Ava, que siempre era tan amable, había guardado silencio. Finalmente, habló con voz firme, lo siento, pero quiero estudiar arquitectura en el MIT. Es mi sueño. Me quedé atónito por su repentino coraje. En ese momento, me sentí muy orgulloso de ella. Inmediatamente le dije que iría con ella. Harvard tenía una excelente escuela de negocios. Al fin y al cabo, nuestros padres finalmente habían accedido. Ese día, Ava me apretó la mano, sus ojos brillaban de gratitud. No creerás que iría a una escuela inferior, ¿verdad?, preguntó Mark de nuevo. Negué con la cabeza. No es idiota. Claro que no. Mark respiró aliviado. Bien. Me preocupaba que estuviera tan enamorada como tú. Aunque era mi amigo, sentía debilidad por Ava y no quería verla arruinar sus sueños. ¿Y tú, Ethan? ¿Sigues decidido a ir a Harvard? Negué con la cabeza. Ese nunca fue mi sueño. Era el suyo. Me voy al extranjero, tal como mis padres siempre quisieron. Se emocionaron mucho cuando se lo dije. Mi padre decía que nuestro hijo siempre estuvo destinado a grandes cosas. Ava se lo pierde. Sal y construye tu propio imperio. Siempre te respaldamos. Ya me habían aceptado en una prestigiosa escuela de negocios de Londres. Los exámenes finales eran solo una forma de demostrarme a mí mismo que aún podía. Nadie sabía de mis planes, excepto Mark y mis padres. Sabía que podía confiar en que no se lo dirían a Ava. El día que tenía que irme coincidía con la fiesta de graduación de nuestro instituto. Envié un mensaje al chat grupal diciendo que lo sentía, pero que había surgido un imprevisto y no podía ir. Unos momentos después, apareció un mensaje privado de Ava.
Ethan, ¿no vienes por mí? Me había estado enviando mensajes periódicamente durante el verano. El día que se anunciaban las decisiones universitarias, me preguntó qué había elegido en Harvard. Nunca respondí. No iba a responder ahora. Ella había sido quien desperdició el destino que le había rogado al universo. Ahora que nuestras cuentas estaban saldadas, no había razón para que estuviéramos en contacto. De madrugada, estaba sentado en la sala de espera del aeropuerto, esperando mi vuelo. Un vídeo de Mark apareció en mi teléfono. Era de la fiesta. En ella, Leo sostenía la mano de Ava, luciendo anillos iguales en sus dedos. Como Ava estaba dispuesta a dejar el Meet por mí, anunció con suficiencia, supongo que no tengo más remedio que hacerla mi novia. Negué con la cabeza, con una sonrisa amarga en el rostro. De verdad lo había hecho. Había echado a perder su sueño por un chico. En ese momento, la chica decidida y apasionada que se había enfrentado a sus padres por su futuro se había desvanecido por completo. En el vídeo, Ava no irradiaba alegría. Su sonrisa era forzada, tensa. Pero me reía a carcajadas. Por fin podía dejarla ir. Podía cerrar el libro sobre la chica que había amado durante tantos años y sobre los sentimientos que casi me destruyeron. De repente, mi corazón dio unos latidos fuertes y estremecedores. Una oleada de vitalidad, de fuerza vital pura y sin adulterar, me inundó. La deuda cósmica estaba saldada. El karma estaba resuelto. Por fin era completamente Ethan Carter. El Ethan de otra vida. El que estaba atrapado por una promesa se había ido. El hilo rojo que había atado mi corazón durante tanto tiempo se rompió de repente. Mientras el avión se elevaba hacia el cielo nocturno, sentí que los barrotes de mi jaula se disolvían a mi alrededor. Yo era libre.